él mismo en otros discursos. No es el discurso oficial, no son los anuncios sobre los decretos que va a aprobar inmediatamente, porque se va a centrar en otras áreas, pero sí tenemos distintas noticias sobre cómo pretende aproximarse al continente. Y de nuevo aquí vuelven a aparecer dos perfiles significativos. Por un lado, Elon Musk, del que vamos a poder hablar, cómo está señalando, ¿no?, a todos los gobiernos que no le están gustando, ¿no?, para cómo tiene que votar la gente para derrocar, incluso ha dicho, ¿no?, gobiernos. Y por otro lado, el propio Donald Trump y también su hijo Donald Trump Jr., que se estaban, bueno, aproximando más a la cuestión de la OTAN, de Dinamarca. Aquí hay mucho tema que se puede tratar, Pablo. Yo creo que una primera comparación, bueno, quizá el tema de Dinamarca, ¿no?, que ya que lo hemos estado introduciendo pueda ser interesante y puede ser significativo como la Unión Europea y la OTAN son dos instituciones que pueden tener una aproximación diferente con Trump, pero que ninguno ha sido 100% receptivo. Por un lado, la OTAN por el tema del gasto en defensa, cuando Donald Trump dijo que a lo mejor hay que pasar del 2% al 5%, ya no lo del 3,5. Es decir, había gente que consideraba que Trump no quería apostar por la OTAN, ¿no? Hemos llegado a hacer la entrevista que hice en Estrasburgo, pregunté el tema, decían, no, un 2% hay que cumplir el 2% igual ya es suficiente. Y digo, pero ¿y si piden un 3%? Y consideraban que era algo que no podía ocurrir porque Trump no estaba tampoco interesado en la OTAN. Y finalmente estamos hablando de un 5%, que ni siquiera Estados Unidos invierte tanto en defensa, me parece, ¿no? Entonces, Estados Unidos creo que invierte un 3,5 aproximadamente. claro, o sea, son pocos los países que alcanzan esa cifra, muy pocos. Y de hecho, cuando ha crecido tanto la inversión en países como Lituania, ha sonado bastante preparación para una guerra, por la Mm. inversión significativa dentro del PIB. Entonces, o esto significa que está impulsando a que Europa se ocupe a largo plazo de Ucrania, o que se preparen de verdad para una guerra, aunque sea en un periodo que él ha prometido llevar la paz, evitar la Tercera Guerra Mundial y todas estas cosas, o es un farol para que los países no puedan cumplirlo y pueda él decir que deja de cumplir con la OTAN. No sé cómo ves tú esta Mm. cuestión con respecto al gasto en defensa. Bueno, yo creo que para Trump la OTAN es un instrumento, bueno, para Trump y para Estados Unidos en general, y siempre lo ha sido, la OTAN es un instrumento de una alianza militar para que sirva para sus intereses. Quiero decir, si la OTAN quiero que sirva para que los estados europeos me contengan a Rusia mientras yo me fijo en China, pues que así sea. Si quiero que la OTAN se traslade a Asia-Pacífico, que es lo que han intentado hacer las anteriores administraciones, por ejemplo, la administración Biden, pues también lo hago, aunque la OTAN esté diseñada pues para otra cuestión, que supuestamente en este caso fue para defenderse de la amenaza soviética, luego pues evidentemente ha pasado para ser el instrumento de alianza militar dirigido a Estados Unidos para mantener su hegemonía y el orden liberal, ¿no? Yo no creo que Trump de por sí busque acabar con la OTAN. Yo creo que si mientras funcionando sigue funcionando el propósito que es la OTAN de asegurar a los intereses estadounidenses, de que digamos los diferentes socios europeos y aliados sigan bajo su bandera y que hagan lo que ellos les pide, en este caso es aumentar el presupuesto en defensa porque considera que Europa es una carga, que básicamente nos ha financiado la seguridad y que en un momento en el que, pues bueno, es verdad que no había tantas amenazas directas y por tanto no hacía falta que Europa gastase tanto dinero en defensa porque Estados Unidos estaba ahí para defenderte, ¿no? A costa, en muchos casos, de soberanía en política exterior o política de defensa, etcétera, evidentemente. Y bueno, como este mundo ha cambiado, como hay amenazas directas, como Estados Unidos pues ya no se puede ocupar de Europa, porque además Europa ya no es el continente donde gira las relaciones internacionales o donde se está jugando su hegemonía es en Asia-Pacífico, que es además el continente o digamos la región más bollante económicamente, tecnológicamente, etcétera, comercialmente, pues ya evidentemente pues ya no quiero, digamos, estar tan presente o no quiero gastar tantos recursos y mi atención que en otros lugares. Y partiendo de esa base, a mí, pensando en la mente de Trump y de la administración, la cuestión de Ucrania es secundario.
yo no quiero estar gastando mis recursos y mi atención en una guerra en Ucrania para un país, Rusia, que realmente no es un desafío a mi hegemonía, es un desafío regional, pero no a mi hegemonía. Tú, Europa, que gastas tan poco en defensa, aumenta los presupuestos en defensa y ocúpate tú de ese flanco. Que para eso estás. Si eres mi aliado, tendrás que ocuparte de ese flanco. Para que yo pueda centrarme en otros lugares más prioritarios para mí. Mientras cumpla ese objetivo la OTAN seguirá. En el momento en que Estados Unidos decida que ya no cumple sus objetivos, la OTAN acabará, porque la OTAN sin Estados Unidos no existe. No existe. Y que nadie tampoco se piense que esto es una ley, ¿no? De la OTAN funciona así y cuando ataquen a un socio hay que defenderle, cuando estamos hablando de que se pueda dar una invasión de territorio danés, de Dinamarca, que ahora vamos a ir con eso. Sí. Es decir, esto es como lo de la Corte Penal Internacional o incluso el Consejo de, bueno, resoluciones de la ONU, se cumplen porque viene bien tener una legitimación con unas normas del mundo, pero al final lo que prima son los intereses de los estados. Y si en algún momento hay que priorizar, pues la Corte Penal Internacional ya no interesa tanto. Entonces, de cara a Europa, ya que hemos hablado de la OTAN, la Unión Europea es otro que también puede salir regular. Primero por el tema de los gobiernos, que luego podemos entrar. Pero está el tema que decía de Dinamarca, la Comisión y en general las instituciones europeas y los países se han abierto enseguida rápido a negociar con Trump. Habrá que llevarse bien con Trump, habrá que comprarle más gas, habrá que tener una actitud pragmática y no podemos estar de espaldas a la realidad, pues tendremos que hablar con él y llegar a algún entendimiento para evitar una guerra comercial o para evitar pues, lo que sea, ¿no? Pero han tenido que marcar un poco línea y decir que los tratados de la Unión Europea contemplan la defensa mutua y que por lo tanto Dinamarca, si es violada su frontera o su soberanía, que hay mecanismos para que la Unión Europea pueda defender a Dinamarca. Yo no sé hasta qué punto, si no se está dispuesto a mandar tropas a Ucrania, se va a estar dispuesto a mandarlas a Dinamarca. Es que no va a llegar, no vamos a llegar a ese punto en ningún momento. Yo lo que opino, y yo creo que estaremos de acuerdo, Alejandro, porque yo creo que Sí. todos estamos de acuerdo, es que realmente lo que va a hacer Europa es plegarse a lo que diga Trump. Europa, sobre todo a raíz de la invasión de Trump, digo, perdón, de Trump, de la invasión rusa de Ucrania, ha aumentado considerablemente su dependencia de Estados Unidos. Ya, evidentemente, había esa independencia, pero ha aumentado sobre todo en función de su liderazgo, su dependencia energética, su dependencia militar, y eso se va a mantener y dudo mucho que haya ninguna voluntad estratégica, voluntad política ahora mismo no veo ningún líder político europeo que de verdad quiera cambiar esa tendencia. Lo que yo veo es seguir, digamos, cavando esa dependencia de Estados Unidos. Lo hemos visto con las declaraciones de la Comisión Europea, lo vemos con muchos otros Estados miembros, que bueno, los del este, no hay ni que mencionarlos, la propia Italia de Meloni, etcétera. Desprenderse de Estados Unidos o generar más autonomía es un proyecto titánico y no solamente que cuesta dinero, evidentemente, sino un coste político muy, muy grande para, para los líderes que pongan en marcha eso y luego pensar de verdad un proyecto a medio y largo plazo. No va a Ujú. pasar o no va a ocurrir y Sí, o menos sea, además, sí, perdona, y ya termino, y menos además porque en Europa van a decir, joder, tengo de enemigo a Rusia, tengo de enemigo a China, ahora no puedo tener de enemigo a Estados Unidos. Pues me giro a Estados Unidos y haré lo que ellos me encomienden. Puede que no me gusten muchas cosas, pero bajaré la cabeza y seguiré adelante porque realmente no tengo otras opciones. Yo creo ujú. que va a ir por ahí. Sí, que además lo hemos comentado muchas veces que parece como que estas amenazas de invasión o de utilizar la fuerza si es necesario son como el extremo para que se vengan los actores a negociar algo intermedio, como pueda ser, pues dice, la compra de Groenlandia. Es que ha habido contactos ya por detrás entre Dinamarca y Estados Unidos para preocuparse un poco por el asunto los daneses y asegurar el equipo de Trump que van en serio, que no es una ocurrencia como pudiera parecer en 2019. Y de hecho, esta vez nos decís por el chat, ¿se va a fraguar algún movimiento independentista en Groenlandia? Bueno, es que el independentismo gobierna Groenlandia.
Y el primer ministro de Groenlandia quiere la independencia y quiere un referéndum, pero ha dicho que lo que no quieren es convertirse en estadounidenses, pero tampoco quieren ser daneses. Entonces ahí hay que tener en cuenta que una Groenlandia independiente ya estaría a lo mejor fuera de la OTAN o estaría más alejada, no forma parte de la Unión Europea ahora mismo, pero podría llegar a tener una relación bilateral en la que negocie con Estados Unidos mayor presencia militar o lo que sea, ¿no? O mayores explotaciones de recursos o incluso en un futuro esa estatidad, que Estados Unidos está dispuesto a comprarla y que realmente no costaría tanto por lo pequeña que es la población a nivel de números, ¿no? Y por pasar con el otro tema europeo que teníamos dentro de la administración de Trump, era el tema de los gobiernos liberales, ¿no? Y cómo es, dentro de lo que tú nos has explicado, la reacción frente a Donald Trump parece que van a estar más, pues, en shock y después van a intentar negociar y hablar con ellos. Elon Musk ha señalado, haciendo un poco las veces de Steve Bannon, ¿no? Pero ahora de una manera mucho más brutal, que hay que crear el movimiento Make Europe Great Again, es un movimiento mega, y primero hizo entrevistas, señalamientos, apoyos explícitos a Alice Weidel y a Alternativa por Alemania, pero también ha llamado a derrocar al gobierno británico, está en una cruzada el gobierno de Trump con el gobierno laborista de Keir Starmer, y eso puede implicar, incluso se está especulando con que rechacen al embajador británico o que pudiera haber problemas pues, arancelarios, como con tantos países. O sea, que se está agrietando mucho la relación con los británicos, más de lo que parecía. Parecía que con otros países de la Unión Europea podría haber más disonancia de intereses, ¿no? Los británicos al final siempre han querido ir un poco por esa línea. Y claro, entre la posibilidad de que se retorne la guerra comercial, países como Francia, España siempre han sido ahí más vulnerables a ciertas exportaciones, pero vemos que se está señalando políticamente a Alemania y Reino Unido principalmente. Y que los invitados a la inauguración han sido Giorgia Meloni y Víctor Orbán, cuando, bueno, a los que se ha invitado que no eran líderes, eran opositores, en plan Santiago Abascal, o no sé si se ha invitado, dijeron a Eric Zemmour, me parece, Sí, sí, y está ahí. a... Bueno, está ahí. Hay imágenes de él en Washington. No sé si Entonces, fue. Se este es el entiende que ha último sido punto invitado. que teníamos, ¿no? Elon Musk señalando qué tiene que ocurrir con los gobiernos en Europa. Bueno, yo creo que esto va enlazado con el hecho de que en realidad Estados Unidos ve a Europa como, bueno, pues como un campo de pruebas y como una especie de, bueno, de vasallo, subordinado. Y si no me gusta un gobierno o si no sigue mis prerrogativas un gobierno, pues apoyo todo lo posible para que consiga el poder otro partido político que sí de verdad siga mis directrices. No es dentro de los intereses, pues esto ya también yo creo que entramos dentro de una cuestión de pues este señor Elon Musk que se ha venido muy arriba, ¿no? Después de la victoria de Trump, como es normal, pues quiere cambiar el panorama político en perdón, en Europa, y yo creo que también es lo que quiere la administración Trump, ¿no? Ya no ve, digamos, a los estados europeos como bueno, estados soberanos, sino que busca pues, conseguir poner a sus piezas, ¿no? Dentro de cada estado miembro que sean mucho más, digamos, no dóciles, pero quiero decir que sean mucho más abiertos a la idea de mundo que tiene la administración, del mundo que tiene la administración Trump. Yo creo que va por ahí el tema de crear pues bueno, evidentemente esto es un apoyo a todas las derechas radicales que hay en Europa y luego también en América Latina, que hablará nuestro compañero Edu y Ujú. Néstor seguro, y yo creo que estamos en esa pantalla. Deberían estar bastante preocupados en Europa. Las coaliciones centristas, evidentemente la izquierda está bastante preocupada, pero bueno, la coalición centristas, en Alemania, a ver qué ocurre en las elecciones, en Francia, etcétera, no se va, digamos que Trump no se va, o Estados Unidos no se va a contentar con tener unas relaciones de igual a igual con ningún país. Y evidentemente tampoco la Comisión Europea, porque lo que va a buscar además es dividir a todos los estados europeos para conseguir pues, bueno, presionar individualmente porque es más fácil y así conseguir sus prerrogativas, ¿no? Yo creo que va por ahí, realmente. De hecho, también hemos visto ahí a Pedro Sánchez, que yo no sé si sabe dónde se está metiendo, porque ya digo que los británicos y los alemanes están teniendo problemas serios y cuando más se retroalimentan va peor, ¿no? España al final había pasado un poco más desapercibida, pero ha hecho declaraciones, pues criticando esa internacional en la que Elon Musk va apoyando a todos los movimientos de derecha y de extrema derecha
y al mismo tiempo, pues señalando que lo que está haciendo en Alemania a las puertas de unas elecciones, ¿no? Esta injerencia, ¿no? Para las elecciones que me llama la atención que la ven en el caso de los candidatos apoyados por los demás, pero no de los suyos. Bueno, realmente es un posicionamiento, ¿no? De un empresario que, como dicen muchas veces los liberales, ¿no? Pues tiene derecho a expresarse, ¿no? Bueno, yo no sé si es así. La cuestión es que están criticando que esté haciendo campaña a favor de Alternativa por Alemania porque son herederos del nazismo, literalmente ha dicho Pedro Sánchez, y bueno, pues que hay que hacer algo. De hecho, se están escuchando voces en Europa diciendo que lo mismo las elecciones habría que volver a hacerlas, como en el caso rumano, o incluso que para la semana que viene, no sé si era el diario Die Zeit el que publicaba hace poco, que se contemplaba hablar en el Bundestag sobre la posible ilegalización de Alternativa por Alemania, ¿no? No sé si finalmente, porque al final no depende de ellos, ¿no? Pero que no sé si lo acabarán haciendo, pero esta información que estaban dando, pues ya dejaba ver que en Europa hay mucha preocupación por los movimientos de extrema derecha que ya tenían auge por sí solos y que además a Donald Trump y sobre todo a Elon Musk no les está preocupando demasiado la diversidad de extremas derechas que hay en el continente. Están apoyando a candidatos de los soberanistas, de los patriotas y de los conservadores y reformistas al mismo tiempo. Porque lo que les importa es que gobiernen derechas, nacionalistas, radicales, y por eso también estaban ahí invitados pues, gente diversa como es Nayib Bukele, Javier Milei, pero bueno, que tienen una línea diferente en América Latina. Pero como decía, perfiles del grupo de Meloni y Orbán, que son los dos grandes pesos de sus respectivos bloques en Europa, ¿no? Al mismo tiempo, en torno al Reino Unido, así por cerrar ese repaso que hicimos antes con respecto a los laboristas, no solo ha llamado a que haya que tumbar el gobierno de Starmer, que tiene mayoría absoluta, pero que hay fórmulas, ¿no? Para poder tumbarlo de otras maneras, el parlamentarismo británico lo permite, sino que habla de que Reform UK tiene que ser ese partido que sustituya a los conservadores tradicionales y además que Reform UK necesita otro liderazgo, que no vale tampoco la figura de Nigel Farage porque no se ha reivindicado lo suficiente a un perfil neofascista, me parece que estábamos hablando como Robinson, en Reino Unido y que Elon Musk lo reivindicó abiertamente. Entonces ya no le sirve ni siquiera esa extrema derecha. Por eso también igual pasaba con Eric Zemmour, ¿no? Que no sé si hay algún tipo de problema con el movimiento de Marine Le Pen, pero se ha ido a un perfil que ya es muy minoritario en la política francesa y que, bueno, pues está apuntando ahora mismo Elon Musk a todas las extremas derechas, sean de la línea que sea y sean lo minoritarias que sean. Bueno, hay que tener en cuenta que yo creo que lo hemos hablado aquí también en Descifra, que es más fácil manipular o, digamos, controlar a un partido que es mucho más pequeño, como en el caso de Eric Zemmour, y que necesita mucho más ayuda, que a un partido como el de Le Pen. Además, yo creo que el partido de Le Pen creo que tiene una política más, digamos que el de Zemmour, digamos que se acerca más a lo que es la administración Trump que el de Le Pen. Igualmente, pienso que es por lo que he dicho antes, ¿no? Que es más fácil, digamos, controlar a este partido, mucho más pequeño partido, que es además mucho más radical en las formas en muchos casos que el de Le Pen, que ya es decir. Yo le diría que es por eso. La cuestión de Sánchez, yo es que, por terminar ya, yo simplemente la analizaría en términos nacionales de política interna, en el sentido de Trump es muy malo, Musk es muy malo, la extrema derecha es muy mala, Vox es de extrema derecha, qué malo es Vox. Mm. Ya Porque está, además votadme a han mí, invitado a votadme Bascal. a mí. Claro, encima han evitado a Bascal y eso encima lo que hago es tener el discurso de mirad qué malos son estos que pactan con el PP y así ya pues hago el combo de pues bueno de votame a mí que soy la única fuerza que puedo hacer frente a la extrema derecha y que soy la única fuerza pues bueno Ujú. que puedo hacer frente a Estados Unidos, a Trump, etcétera.